Hello everyone, hoy vamos a tener un capítulo en español porque vamos a aprender unas palabras que vienen del francés y para ello tenemos a una invitada que ya había estado en nuestro canal. Bienvenida Yaret. Salut, je m'appelle Yaret, yo soy Yaret, soy profesora de francés, pueden seguirme si quieren en mi canal, la prof Yaret. El día de hoy vamos a hablar de los faux amis, es decir, los falsos cognados. Los falsos cognados son palabras que tienen semejanza en dos idiomas o incluso más. Uno podría pensar que significan una cosa en la lengua materna, pero en realidad significan cosas completamente diferentes. Entonces hoy vamos a ver 10 falsos cognados que vienen del francés al español, porque recordemos que también puede darse francés-inglés o francés con otros idiomas también. De hecho es curioso hablar de falsos cognados, porque en el francés se dice faux amis, que significa falsos amigos, lo que no tiene mucha relación con falsos cognados. Pero son precisamente esas palabras o expresiones que creemos que significan una cosa, pero en realidad no es así. Y lo vamos a comprobar hoy con un aprendiz del francés que es Andrés. Yo le voy a dar algunas palabras, algunos falsos cognados y él me va a decir qué piensa que puede ser eso. Exacto. Esa palabra. Entonces esas palabras yo ya en la edición voy a colocarlas en alguna parte de la pantalla para que ustedes la vean y detengan también el video y también nos cuente la experiencia en los comentarios. Bueno, entonces vamos a empezar. El primer falso cognado es subir. ¿Qué crees que es subir? Subir, ¿cómo se escribe? S-V-I-R, S-U-B-I-R. Ok, va a aparecer en la pantalla. Yo pensaría subir, como subirse, El verbo subir. como subirse en algún lado o subir algo. Ajá. Bueno, en realidad este verbo subir significa sufrir. Más adelante les vamos a dar algunos ejemplos en unas frases para que tengan un contexto, cómo se aplica este verbo. Subir es el verbo sufrir. Bueno, segundo falso cognado, pourtant. P-O-U-R-T-A-N-T. Ok, ahí va a aparecer en pantalla. Yo pensaría que es por tanto. Vale. Entonces, si ustedes creen lo mismo, detengan, o si creen otra cosa, detengan el video un momentico, dejen el comentario también, puede que piensen otra cosa, ¿no? Pero Sí. para mí, pourtant es como por tanto. Sí, la mayoría de mis estudiantes de francés cometen el mismo error con este conector lógico. Es un conector lógico de oposición equivalente a sin embargo, pero, no obstante. Es primo hermano de cependant, néanmoins, mais. Seguimos con el otro falso cognado, jubilation. Jubilation. Jubilación. Jubilación, como la edad de jubilación. Algo así. Exactamente. Cuando me retiro del trabajo. Jubilación en francés sería la retraite, aller à la retraite, cuando tú dejas de trabajar y te vas a tomarte ese merecido descanso después Sería de la años retraite. de labor. La retraite. No sería Aller jubilación. à la retraite. No sería jubilación. Ok. Jubilación en realidad es júbilo, alegría. Oh, Eso es alegría. jubilación. Y es Jubilación. femenino. Tengan en cuenta que todas las palabras que terminan en sion, muy similar al español, en francés son femeninas. Entonces sería la jubilación, el júbilo en español. Seguimos con el falso cognado manche. Manche. ¿Qué crees que es manche? En español se escribiría manche. Manche. Como manchar, como de una mancha. Ujú. O marchar, tal vez. Pero Ok. tal vez como mancha. Porque también está un verbo que se llama marcher. Sí, Y ese de ok. pronto se asocia más al verbo marchar en español. Ok. Pero manche es esto, ¿ok? Les manches d'un chemisier, les manches d'une chemise son las mangas de una blusa, de una camisa, ¿vale? Seguimos con débil. Débil. Bueno, yo podría pensar dos cosas. Uno, de pronto también por lo que yo sé inglés, podría de pronto pensar, como en inglés se dice devil, al diablo, aunque es con otra B. Podría pensar que de pronto es como algo malvado. O, por otra parte, la que se parece al español, que es débil.
como alguien que no tiene fuerza. Débil normalmente es algo faible en francés. Algo que es débil, algo sin fuerza es faible. Faible. Bien. Y la palabra débil en realidad se asocia a idiota, tonto. Okay. Entendre. Entendre. En español se escribiría entendre. Bueno, yo pensaría que es como entender. Exacto. La mayoría de mis estudiantes van a tomar este verbo y van a decir eso es entender. Y en realidad es Aunque más es un como... verbo muy común en francés y Sí. en los niveles básicos uno aprende qué es, ¿no? Exactamente. Desde el nivel 1 yo creo que empieza Desde uno a el nivel escuchar 1 uno ya sabe qué es. ese verbo. Es un verbo de conjugación RE, o sea que es un verbo irregular, no es del grupo de los regulares. Y se usa mucho en las clases también. Se usa mucho en las clases también. Alors, le verbe entendre, ese verbo significa oír, oír. ¿Listo? Está écouter, que es escuchar, y está entendre, que es oír. Nombre. Se escribe nombre en español. Como uno lo ve y lo asocia a la palabra nombre en español y se lee nombre en francés. Yo Exactamente. pensaría que es nombre, como el nombre de alguien. El nombre de alguien, listo. Nombre es para número, ¿ok? Número. También existe la palabra número como número, con un acento agudo sobre la E, número. Por ejemplo, cuando pedimos el número telefónico de alguien, le decimos tu me donnes ton numéro de teléfono. En ese caso utilizamos la palabra número, pero existe también para decir número, nombre. Y muchas veces cuando encuentran por ahí en algún texto nombre, piensan que es el nombre y no tiene nada que ver. Contesté. Contestar. A veces en las consignas, en las indicaciones de las evaluaciones, normalmente las evaluaciones del francés se llaman DELF o DALF, y en estas les ponen usted debe contestar la decisión de fulanito de tal. Entonces mis estudiantes lo que hacen es que contestan como si fuera una pregunta, como si les hubieran hecho una pregunta. No, el verbo contestar es aller contre, ir en contra de eso que se acaba de decir, ir en contra de esa idea, impugnar, debatir. Ese es el contestar. Tirer, se escribe tirer. De ese contesté existe la palabra contestación. Contestación, claro. La contestación, estás mostrando, estás argumentando en contra de lo que la otra persona dijo. Exacto. Listo. Tirer, se escribe en español. Pues yo pensaría que es como tirar o lanzar algo. El verbo tirer significa alar o jalar, que también ya existe en la RAE. En nuestra cultura colombiana decimos jalar, pero sería también alar con H, alar. Por ejemplo, alar el picaporte de un cajón para abrirlo, tirar de él o alar. El punto es que nosotros en realidad en Colombia no utilizamos mucho el verbo tirar para jalar, Sino para lanzar. Por último tenemos el verbo salir. Salir. Exacto. Ir de dentro hacia afuera. No, nada más erróneo que eso. El verbo salir viene de sal y sal es sucio. Entonces salir es ensuciar. Ensuciar algo, salir. Y ahora les vamos a dar algunos ejemplos para que lo puedan poner en contexto. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos, voy a leerlos, tú me corriges si los leo claro. mal. La population subit les décisions du gouvernement. La población subit les décisions du gouvernement. Esto significa que la población sufre las decisiones del gobierno. Con el falso cognado pourtant, que recuerden significa no obstante, sin embargo, pero, podríamos decir algo como il a étudié pour son examen, pourtant il a raté. Él estudió para su examen, sin embargo lo perdió. Con jubilation. La jubilation du groupe n'avait pas de limite. La jubilación, recuerden que es el júbilo, ¿listo? Entonces el júbilo, la alegría no tiene límites. Vamos con manche. Recuerden manche, las mangas,
de las camisas o las camisetas. Elle est trop belle ta chemise à manches longues. Elle est trop belle ta chemise à manches longues. Es muy bonita esa camisa tuya de mangas largas. Débile. Tu es débile. Tu continues à croire à ces mensonges. Eres un tonto. Continúas o sigues creyendo en sus mentiras. Tu es débile. Tu continues à croire à ces mensonges. El verbo entendre. Je ne vais pas entendre les informations. Arrête le bruit. Je ne veux pas entendre les informations. Arrête le bruit. No voy a escuchar la información. Para el ruido. Detén el ruido. Les informations también podría ser como noticias. Las noticias, sí, claro. Nombre. Il y avait un certain nombre de personnes dans les parcs. Il y avait un certain nombre de personnes dans le parc. Recuerden, nombre, número. Había un cierto número de personas en el parque. Número de personas, nombre de personas. ¿Ya? Contesté es, como les decíamos, un verbo para argumentar en contra de algo, impugnar, ir contra una decisión, una idea. Entonces, el ejemplo sería: la representante va contester la decisión du gouverneur. La representante va a impugnar, debatir, contraargumentar la decisión del gobernador. Tirer. Arrête de tirer les cheveux de Marie. Les cheveux de Marie. Deja de jalar el cabello de Marie. ¿Ok? Y salir. Sarah va salir sa robe. Sarah va salir sa robe. Sara se va a ensuciar el vestido. Bueno, entonces esos eran los 10 cognados que teníamos para hoy. Como pueden ver, hay palabras que, de acuerdo a su escritura, uno las ve y uno pensaría que el significado es el mismo en español y en francés, porque incluso se escriben igual, ¿no? Sí. Pero Tienen un significado completamente diferente. Ahora, nada que ver. también hay cosas que son muy similares entre el francés y el español. Sabemos que el francés y el español vienen los dos del latín, son lenguas romance, entonces de cierta forma se transparentan. Es decir, sí hay muchas palabras que son muy similares al español, e incluso hay muchas palabras también en francés que tienen préstamos de otras lenguas como el inglés. Pero estas en particular no significan lo que la mayoría de las personas creen que significan, y pues por eso también no logran comprender muy bien algunas ideas cuando las leen, sobre todo en la parte escrita. De pronto en la parte de pronunciación algunos tengan la habilidad de diferenciar esa información. Bueno, de todas maneras, déjennos en los comentarios qué pensaban ustedes cada vez que salieron estas palabras, y si conocían alguna de ellas o varias de ellas, o si conocen otras también las pueden dejar allí, y sus experiencias con estas en francés y en español. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Au revoir. Au revoir, à bientôt.